Sean bienvenidos al canal. En este espacio nos dedicaremos a presentar contenido cultural de diversos personajes históricos peruanos. Ya que considero que en los tiempos actuales se ha reducido el interés por personajes ilustres que han tenido una visión del Perú que podría sernos de ayuda en los tiempos actuales. En esta oportunidad presentaremos una entrevista que hizo el entonces joven periodista César Hildebrand a don Pedro Beltrán Espantoso en el año 1978 en la revista Caretas. En aquella fecha don Pedro tenía 80 años y tuvo una carrera llena de entredichos, desempeñó diversas profesiones como economista, periodista y agricultor además de ejercer cargos públicos como presidente del Banco de Reserva, ministro de Hacienda y Comercio y presidente del Consejo de Ministros teniendo un gran éxito en los campos donde se presentaba. Al ser un miembro prominente de la oligarquía tuvo muchos enemigos dentro de los cuales le tildaban de ser partícipe del golpe militar al presidente Bustamante y Rivero. Es un personaje que no ha tenido el reconocimiento que se merece debido a que no respondía a los ataques de sus adversarios políticos y tenía un lenguaje sencillo y práctico a diferencia de sus rivales. Don Pedro tenía una postura liberal a tal punto que en la actualidad podríamos asimilarlo con las ideas del actual presidente de Argentina Javier Milei incluso dentro de los artículos de don Pedro en el diario La Prensa, el cual dirigía, se pueden observar cómo explica la inflación con ser un fenómeno monetario exponiendo porque la popular maquinita es el origen de la inflación. Ya en su avanzada edad podemos ver el carácter de don Pedro y sus respuestas hicieron que el experimentado César Hildebrand lo tildaran de uno de los personajes más respondones y difíciles a los que ha entrevistado. Sin más presentamos la primera parte de la entrevista y aquel que quiera la versión completa me puede escribir y yo encantado de compartirla. Usted se expresa como uno de los más nostálgicos defensores de la democracia en el Perú. Esto resulta extraño en alguien que, como usted, hizo todo lo posible por frustrar el experimento democrático de Bustamante. ¿No hay una contradicción entre Beltrán de hoy y el de antes? Nunca tuve nada que ver con una intentona de revolución. Nada. Me han achacado eso toda la vida. ¿Y por qué se lo achacaron? Usted es muy inocente. Si usted cree que los políticos son incapaces de achacar algo que no es exacto. Yo lo creía más experimentado. Usted es todavía joven. ¿Y usted se opuso a Bustamante? Eso es otra cosa. ¿Y usted alentó el golpe de Odría? Yo no he alentado nada. Yo en eso no transijo con nadie. Oiga usted, pero también tiene que ver lo que pasó con Odría. Nadie hizo tanto para que Odría no se quedara como los de la prensa. Y digo los de la prensa porque yo era director, pero todo el personal pensaba lo mismo. Eso se le reconoce, pero eso fue después de que la prensa alentara una subversión contra Bustamante. No. ¿No es cierto que el desabastecimiento que padeció Lima durante el régimen de Bustamante se debió también a que dueños de fundos, como usted, provocarán una escasez artificial? ¿Escasez de qué? De productos de pan llevar, por ejemplo. No era nada parecido a lo que está sucediendo ahora. Es lo que más me ha impresionado al llegar aquí, las quejas de todo el mundo sobre los precios que están por las nubes, calculando con lo que han sido siempre. Yo recuerdo cuando en tiempos de Odría creo que fue, las papas subieron a 4 soles. Y hoy alguien me dijo que las papas cuestan. Espero que sea cierto. No he ido al mercado a cerciorarme que son 16 y 18 soles, 4 veces y media más. Lo que creo, francamente, es que usted representa una corriente política para la cual la democracia es buena, hasta donde le sirve a sus intereses. Pero cuando deja de servir para esos intereses, ¿puede esa democracia ser sustituida inclusive por una autocracia como la de Chile? ¿Estoy equivocado o no? A usted se le pueden ocurrir muchas ideas que no tienen ninguna base, como esta. Toda mi vida he sido lo contrario, pero si a usted se le ocurre eso, ¿qué voy a hacer? ¿Usted plantea que los diarios están mal? ¿Que el diario está mal? Que los diarios están mal, que la prensa diaria está mal, que no hay pluralismo, que no hay libertad de expresión, lo que me parece correcto. Pero le pregunto a usted, en la prensa que usted dirigió, ¿hubo libertad de expresión para la gente de izquierda? ¿Cómo no la iba a haber?
Había libertad de expresión para quien quería darse el trabajo de escribir algo para publicar. El que quería sacar una publicación la sacaba y no tenía ninguna dificultad. La prensa no era yo. Yo era la cabeza de turco de la prensa. Pero había muchos periodistas que tenían sus ideas y las sostenían muy bien. Como Sebastián Salazar Bandi. Y oiga usted, la primera cosa que hubo para la salida de Odría fue un famoso documento. Quizá usted lo recuerde, con 111 firmas, que salió de la prensa pidiendo elecciones y al final se salió de Odría sin disiparse un solo tiro. Usted es extraordinariamente hábil e inteligente, y esa habilidad e inteligencia le permiten evadir olímpicamente mis preguntas, cosa a la que estoy acostumbrado relativamente, pero me parece realmente un abuso de parte suya que usted no me responda a lo que acabo de preguntar. Yo le estoy preguntando si en la prensa que usted dirigió hubo o no libertad de prensa para la gente que pensaba distinto, la gente de izquierda. La prensa no era sino uno de los tantos periódicos. La libertad significa que un periódico pueda sostener lo que quiera. Eso es lo que es la libertad de prensa. Y eso lo había entonces, pero donde veo que usted no me conoce en lo menor es donde me dice que soy hábil e inteligente, es todo lo contrario, carezco de todas esas cualidades. El día que usted me conozca un poco más, con franqueza, me va a decir qué razón tenía usted cuando me dijo ese día que no era ni inteligente ni hábil. Es que la política peruana está tan devaluada que las personas que no tienen nada de habilidad ni de inteligencia se pueden convertir en personajes. Si yo fui un personaje, debe ser así. Usted fue un hombre poderoso, importante símbolo de un sector de poder. Usted fue uno de los más notoriamente perjudicados con el proceso de reformas del general Velasco. ¿Eso no ha producido en usted una suerte de resentimiento? Quizá usted será así. Yo no lo soy. Lo que me da mucha pena es ver que el pobre Perú, mi patria, no tenga siquiera libertad de prensa. Eso sí, es algo que me da pena. No hay nada que usted haya hecho de lo cual se esté arrepentido o cree que todo lo hizo bien. Yo todo lo hice mal. Lo único que puedo decir es que lo hago con sana intención. Yo me he equivocado muchas veces en la vida. No soy tan tonto como para creer que nunca me equivoco. Usted es un testigo viviente de un largo periodo en la historia del Perú. ¿Cuál cree que fue el periodo más importante para el país en los últimos 60 años? A mí me parece que el periodo más importante es aquel al que todos deberíamos esperar regresar, y fue cuando terminó la coalición el año 95. En lugar de poner a un dictador, Pierola se lanzó y naturalmente fue elegido porque era el hombre que había encabezado el levantamiento general contra los cuarteles. De ahí se siguió con elecciones. Había libertad absoluta para todos. Esa fue una época dorada para el Perú. Lo principal es que haya libertad, pero la libertad efectiva. Es una lástima que desde entonces las cosas hayan caminado tan distintamente, con ciertas excepciones. ¿Qué es lo que más reprocharía del régimen de Velasco? Que fuera un dictador. ¿Y tuvo alguna virtud? Es difícil encontrar una, usted sí la habrá encontrado, por la pregunta que me hace. Insisto, ¿tuvo alguna virtud? Yo le contesto, ¿y usted la ha encontrado? Pero está evadiendo mi pregunta. Pero yo también puedo preguntar. Bueno, le contesto, sí. Tuvo la virtud de sacudir este país de una casta de poder que había retrasado su avance social y económico. Ya le contesté, don Pedro, ahora dígame usted, ¿usted cree que eso constituyó una virtud de Velasco? ¿Y usted considera que es una buena cosa que el costo de vida esté como esté? No, por supuesto. ¿Y entonces por qué eso? ¿Quién lo hizo? Quien inició todo fue Velasco, y eso es lo más serio, porque encarecer el costo de vida es hacer caer el peso de la tributación sobre el que menos tiene. Eso hay que tenerlo en cuenta.
Aquí consideran que eso no hay que tomarlo en consideración. Como que no hay que tomarlo en cuenta, hay gente que apenas tiene para comer. ¿Qué hace cuando suben los precios? Eso sí que es un crimen y, sin embargo, en eso estamos desde que entró Velasco. Pero cuando usted fue ministro de Hacienda hubo alzas dolorosas. Eso es mentira. ¿Me quiere decir que no hubo una sola alza? No. ¿Usted está en las nubes o usted pone preguntas porque cree que me va a impresionar? Yo respondo la verdad. Cuando Prado me llamó era precisamente porque estaba subiendo el costo de vida. Había malestar, incluso ya comenzaban a hablar de un golpe. Prado me llamó y me dijo, mira, tú estás contra la revolución. Yo te llamo, porque lo que está ocurriendo es muy serio. Lo que está pasando es que el costo de vida está subiendo, si esto sigue así, alguien va a dar el golpe. Tú entiendes de la cuestión económica, yo lo pensé y la verdad que... Entonces él me decía, dime de otra persona que entienda de esto. Muy bien. Entonces regresé y acepté y me dediqué una cosa a que el costo de vida no siguiera subiendo. Yo creí que eso iba a demorar más de un año. En mi primera intervención en la Cámara dije que no llegaríamos a 2 años antes de que el costo de vida ya se hubiese estabilizado. Me equivoqué, fue a los 9 meses que cesó de seguir subiendo. Pero eso sí, se hizo con estrictez, sin consideraciones, sin favores, sin permitir que todo el mundo metiera la mano. ¿Es decir que durante los primeros 9 meses de su gestión hubo alzas? Sí, porque eso no se puede parar de golpe. Parece que usted no entiende de... Usted sí entiende, ¿verdad? Toda mi vida no he hecho sino estudiar estos asuntos. Bueno, le pregunto entonces a un entendido, ¿cómo ve la solución para la crisis económica actual? A mí me parece que usted pone mala pregunta, ¿lo que usted quiere decir es a qué se debe la inflación? Así entiendo yo su pregunta, si usted sabe a qué se debe, entonces sabrá cómo se paraliza. La inflación es el resultado de imprimir billetes. Eso en una época se llamaba la maquinita, no sé si usted se acuerda. Usted muy joven. Ahora se llama programa de medios de pago. Ya no pronuncian la palabra billete bueno, es verdad que este es un fenómeno general. Aunque hay por lo menos una excepción. En Suiza, nadie habla de Suiza porque es un buen ejemplo. El último índice de costo de vida, que creo que es de diciembre, había bajado de 0,1%. Y en cuanto a los desocupados, en lugar de ser 27.000 eran 22.000 en todo el país. ¿Entonces usted ve que hay cómo impedir el alza del costo de vida? Eso que dicen que se debe a lo que pasa en el mundo es un disparate. Lo que se debe el alza del costo de vida es la inflación que se da en tantos países. En unos más que en otros, nosotros desgraciadamente estamos haciendo una inflación en gran escala. Y aquí no se sabe cuál es el monto real de las emisiones de billetes. Antiguamente, cuando había libertad de prensa en el Perú, en la prensa publicábamos todos los meses un diagrama de la cantidad de billetes en circulación, de manera que aquí se veía inmediatamente cuando aumentaban las emisiones. Ahora ni se informa, ni se opina ni se critica. Imagínense que el último boletín del Banco de Reserva es de julio el año pasado. ¿Cómo quiere que el país sepa lo que está pasando? Que informen. Esta es nuestra tierra y el Banco Central de Reserva es de los peruanos. ¿Usted cree que solo la emisión inorgánica de billetes sea la causa de todo? Claro, solo eso, claro, lo hicimos cuando Prado. O sea, que la solución es parar la emisión de billetes. Pero no así, pues para cortar la emisión de billetes es preciso también cortar el dispendio, el gasto innecesario, el gasto que es posible no hacer. En su casa, su señora se quejará cuando los precios suben y usted tiene que producir más dinero,
ella no puede emitir billetes y usted tampoco. Pero con el gobierno no pasa eso, el gobierno comienza por gastar más que las entradas y después viene el problema. ¿De dónde sacar la plata? ¿Poner impuestos? Y creo que estos han puesto ya bastantes. Pero eso trae el problema de que la gente se queja. Por el contrario, la maquinita es algo que se ha inventado y que la mayoría de la gente no lo sabe. Y termina por destruir al país. Si usted fuera mañana ministro de Economía, ¿cuál sería su primera medida? Bueno, felizmente puedo estar seguro de que nadie me va a pedir que ocupe ese cargo. Y lo digo porque debe ser un verdadero dolor de cabeza. Un país en crisis es como un enfermo grave y al enfermo grave hay que empezar a tratarlo por lo más urgente, por lo más vital. Eso es cortar el dispendio, cortar el gasto innecesario. ¿Cómo podemos apreciar? Don Pedro era un personaje hábil y directo. Sus métodos para combatir la inflación han tenido resultados positivos en más de una oportunidad en el Perú. Nosotros con nuestros antecedentes tendríamos que dar cátedra de cómo combatir la inflación y el pensamiento económico de Beltrán se dio décadas antes de encontrar la solución al problema que dejó el primer gobierno de Alan García, donde experimentamos la peor de nuestras crisis económicas. Sin más me despido hasta una nueva oportunidad. Seguiremos subiendo entrevistas, discursos o ideas de los principales intelectuales que dejaron huella y un camino a medio trazar para las generaciones futuras. Hasta la próxima.